Estás escuchando Brain to Brain, el podcast de salud mental y de divulgación de la psicología. Hoy hablaremos del trastorno de personalidad evitativa. Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Brain to Brain. Yo soy Víctor y hoy tendremos el primer episodio de una nueva serie del podcast. Anteriormente hemos abordado los trastornos de personalidad del grupo A en los capítulos del 5 al 7 y del grupo B en los episodios del 44 al 47. Y ahora es el turno del grupo C de los trastornos de personalidad. Por eso, empezaremos esta serie con este capítulo en el que describiremos los síntomas, las causas y el tratamiento del trastorno de personalidad evitativa, al igual que contaremos con el caso clínico de Martina para comprender este desorden de manera más práctica. Y ya en los dos episodios siguientes, revisaremos las características del trastorno de personalidad dependiente y del trastorno de personalidad obsesivo-compulsiva respectivamente. Como ya sabes, la mejor manera de apoyar este proyecto es compartiéndolo, así que si te gusta nuestro contenido, te invito a compartirlo con quien tú quieras para que esta información llegue a más personas. Además, si tienes cualquier comentario, pregunta o sugerencia, me encantaría conocerlas, así que no dudes en escribirme por las redes sociales del podcast que te estaré dejando en la descripción. Los tres trastornos del grupo C han sido agrupados ya que todos ellos, cada uno a su manera, comparten ciertas similitudes con los trastornos de ansiedad. El primero de estos desórdenes es el trastorno de personalidad evitativa y su característica principal es una marcada inhibición social, sentimientos de incompetencia e hipersensibilidad a la crítica. A las personas que sufren de este trastorno psicológico les cuesta muchísimo involucrarse en cualquier situación social en la que no se sientan completamente seguros de que serán aceptados y validados, por lo que evitarán prácticamente cualquier encuentro interpersonal nuevo o cualquiera que represente algún grado de incertidumbre. Esta evitación de las situaciones sociales en este trastorno no se produce porque las personas no deseen socializar, realmente sí lo desean, pero lo que los detiene a participar en actividades sociales es un intenso miedo a hacer el ridículo, a recibir críticas o a ser rechazados o desaprobados. Por esa razón, estas personas, cuando se encuentran en situaciones sociales, les cuesta mucho hablar de sí mismos, se muestran retraídos, tímidos, prácticamente invisibles. Todo esto para evitar ser expuestos, avergonzados o rechazados de cualquier manera. Además, las personas con trastorno de personalidad evitativa tienen una muy baja autoestima y se perciben a sí mismos como poco atractivos, socialmente ineptos e inferiores a los demás. Estas creencias relacionadas con su autopercepción los hacen sentir profundamente lastimados y ofendidos si llegan a percibir incluso una pequeña señal de desaprobación o una crítica leve, los lleva a pensar que las personas a su alrededor los desaprobarán sin tener evidencia de ello y los conduce a tener un estilo de vida restringido en el que evitan tomar cualquier tipo de riesgo o participar en actividades nuevas para satisfacer su desbordada necesidad de certeza y de seguridad. De esta manera, al tener en cuenta todas estas características, podemos decir que las áreas vitales de las personas con trastorno de personalidad evitativa más afectadas son la social y la ocupacional, ya que la baja autoestima y la hipersensibilidad al rechazo provoca un aislamiento social indeseado y dificulta la interacción en espacios académicos o laborales. Además, lamentablemente estas actitudes y comportamientos temerosos y tensos de las personas con este desorden psicológico pueden provocar la ridiculización y burla de otras personas, lo que a su vez confirma sus propios temores y causa un elevado malestar emocional. Revisemos el siguiente caso clínico para acercarnos de manera más práctica al trastorno de personalidad evitativa. Martina es una mujer de 21 años quien vive con su tía desde hace 7 meses al iniciar sus estudios universitarios. Su infancia y adolescencia fueron etapas muy complicadas, ya que la madre de Martina la maltrataba física y verbalmente y era negligente en su cuidado. Además, debido a que la madre le repetía constantemente que no se puede confiar en las personas porque le harán daño, Martina se sentía temerosa de acercarse amistosamente a cualquier persona.
Aparte de esto, durante años, Martina había escuchado a su madre decirle que era una buena para nada, que no valía nada y que nadie nunca iba a quererla. Por esta razón, ella se sentía insignificante, poco valiosa y realmente creía que nadie podría quererla. Estas experiencias que Martina había atravesado la hicieron una persona profundamente retraída socialmente, tímida y que le costaba mucho socializar con sus compañeros o con cualquier otra persona. Igualmente, Martina había desarrollado una muy baja autoestima, la que la hacía tener un miedo enorme a ser juzgada o criticada, porque cuando esto sucedía, no importaba qué tan pequeña era la crítica, ella se sentía devastada y se decía a sí misma que tenía razón al pensar que no merecía nada bueno y que era una buena para nada. Al terminar su secundaria, gracias al apoyo económico de una de sus tías, se mudó a otra ciudad y empezó a estudiar fotografía. A Martina realmente le atemorizaba demasiado tomar cualquier tipo de riesgo, y la única razón por la que asumió este fue porque lo vio como una oportunidad para escapar de su casa y de los constantes maltratos que recibía de parte de su madre. Una vez llegó a la nueva ciudad, su tía le dio la bienvenida, le ayudó a acomodarse y desde el principio fue muy amable con Martina. Y el primer día de clases fue algo muy complicado. Ella se sentía demasiado ansiosa y trataba de no llamar la atención de nadie. Ella quería pasar totalmente desapercibida de cualquier manera. Y realmente lo logró las primeras semanas. Ella estaba completamente aislada de todos sus compañeros e interactuaba apenas lo necesario. Pero eso no podía durar así para siempre. Después de un mes de haber iniciado sus estudios, uno de sus profesores le pidió a ella y a sus compañeros que debían crear una exposición de fotografías centradas en sus primeras semanas en el Instituto de Fotografía. Evidentemente, esto era algo que atemorizó demasiado a Martina. Este proyecto implicaba tener que socializar abiertamente con todos sus compañeros de clase y, por si fuera poco, exponer sus habilidades como fotógrafa. Realmente un desastre para ella. Pero nada podía detener el inicio del proyecto, cada uno de los estudiantes se puso en marcha para tomar las fotografías que plasmaran sus experiencias en sus primeros días de clase y acordaron una fecha para que cada uno presente 5 fotografías a todo el grupo para considerarlas en la exposición. Martina se esforzó mucho al trabajar en este proyecto y verdaderamente consiguió unas fotografías espectaculares. Llegado el día de compartir el trabajo de cada uno, ella sabía que había tomado muy buenas fotos, pero aún así tenía demasiado miedo de que sus compañeros las vieran y que la desaprobaran. Cuando llegó el turno de presentar sus fotografías, todos se maravillaron de las fotografías de Martina, pero al llegar a la última se dio cuenta de que había enviado el archivo equivocado. Ella se sintió extremadamente avergonzada y todo empeoró cuando uno de sus compañeros le dijo a modo de broma: «Oye, tus fotos son geniales, pero parece que en esa última se te olvidó cómo enfocar». A partir de este punto, todo se desmoronó para Martina. Empezó a sentirse miserable, una buena para nada y que no merecía nada bueno. Salió del salón de clase y comenzó a llorar desconsoladamente. Se repetía una y otra vez: «Soy una tonta, no sirvo para nada». Al llegar a casa de su tía, no quiso hablar con nadie. Solamente se encerró en su cuarto y no podía parar de llorar y de darle vueltas a lo que había pasado y a las palabras de su compañero. Obviamente había olvidado la parte de «tus fotos son geniales» y Martina solamente recordaba «se te olvidó cómo enfocar». En los siguientes días, Martina no salía de su cuarto, se sentía totalmente devastada, no quería comer y no podía dormir. Su tía, preocupada, intentó hablar con ella, pero Martina se negaba, así que como sabía que ese mismo día era la exposición de fotografía en la que Martina participaría, se dirigió al instituto, donde le mostraron el excelente trabajo que Martina había realizado y le explicaron lo que había pasado con la última foto equivocada. En ese momento, la tía de Martina entendió que algo serio le sucedía a su sobrina, así que intentó hablar con ella una vez más y le comentó que sabía lo que había pasado con sus fotografías. Finalmente, Martina accedió a hablar con su tía y después de entender lo que estaba sucediendo, Martina, apoyada por su tía, acudió con un psicólogo con quien inició su proceso de intervención terapéutica. En este caso, tenemos claras evidencias de la presencia del trastorno de personalidad evitativa, ya que la inhibición social, los sentimientos de incompetencia y la hipersensibilidad a la crítica de Martina le han causado serios problemas a nivel social y académico.
El trastorno de personalidad evitativa es un desorden que aparece con igual frecuencia en hombres y en mujeres y se estima que el 2.4% de la población mundial lo sufre. Y al respecto de las causas de este trastorno psicológico, se ha encontrado que las personas que han tenido una crianza con cuidadores poco afectivos, negligentes, conflictivos y que generaban rechazo y culpa, tienen muchas más probabilidades de desarrollar este trastorno psicológico. Por lo tanto, una buena parte del origen del trastorno de personalidad evitativa se puede explicar con los estilos de crianza a los que se ven sometidos las personas quienes lo padecen. Los primeros indicios de este trastorno suelen aparecer en la infancia o en la niñez, mediante manifestaciones de timidez y aislamiento. La gran mayoría de personas que son tímidas en sus primeros años de vida, al crecer se vuelven cada vez más sociables. Pero lo opuesto pasa con aquellos que sufren de trastorno de personalidad evitativa, ya que conforme van creciendo se vuelven cada vez más tímidas y más evasivas. Y como hemos visto a lo largo de este episodio, este desorden psicológico ocasiona serias consecuencias adversas a quienes lo padecen. Por lo tanto, es necesario un tratamiento especializado. Para esto, se utiliza la terapia psicológica comportamental, en la que se utiliza técnicas dirigidas a intervenir en la ansiedad y en los problemas de habilidades sociales que acompañan a este trastorno. Además, en la intervención terapéutica se utiliza técnicas de exposición para que los pacientes aprendan mediante su propia experiencia que son capaces de desenvolverse en entornos sociales. De este modo, las personas que se someten a este tratamiento verán mejoras en sus habilidades a la hora de enfrentar las relaciones interpersonales y con ello fortalecerán su autopercepción y su autoestima. En este episodio hablamos del trastorno de personalidad evitativa, sus características clínicas, sus causas y las técnicas terapéuticas usadas para intervenir en estos casos. Este trastorno psicológico afecta transversalmente la vida de una persona al alterar la manera en la que las relaciones interpersonales se construyen. Por esta razón, pensando en el bienestar de las personas que lleguen a sufrir de este desorden, es realmente importante la intervención de un profesional de la salud mental especializado para abordar las dificultades que acompañan al trastorno de personalidad evitativa. Y te invito a escuchar nuestro próximo episodio en el que estaremos hablando de un trastorno mental en el que un intenso miedo al abandono hace que las personas desarrollen una dependencia excesiva de otras, el trastorno de personalidad dependiente. No te lo pierdas. Para terminar, la recomendación de este capítulo es un cortometraje en el que se ilustra las dificultades que puede tener una persona que sufre de trastorno de personalidad evitativa. Como siempre, te dejo el enlace de esta recomendación en la descripción del episodio, junto a las redes sociales de Brain to Brain, por donde me puedes escribir tus comentarios, preguntas o sugerencias de temas para próximos capítulos. De verdad te agradezco por acompañarme hasta este punto del episodio, espero haberte acompañado yo también. Y si te gusta nuestro contenido, no olvides compartirlo con quien tú desees, verdaderamente lo apreciaría mucho. Eso es todo por ahora, hasta la próxima.